Bienvenidos a bordo. A bordo de un avión que por ahí lo cambiamos la semana que viene. Vamos a ver, porque estamos haciendo una negociación por un cambio total de la flota. Veremos. Empezamos hoy con dos acontecimientos políticos impresionantes, que normalmente en general el periodismo no los ha juntado. Pero hemos tenido dos suertes de masacres, de implosiones, uno en el mundo de Macri y otro en el mundo de Cristina de Kirchner. Quiero empezar con el de Macri porque hay una causante de esto, es la señora Elisa Carrió, que si el director me ubica algunas fotos, ella decidió tachar algunas figuras políticas que acompañan a Mauricio Macri. Acá lo tenemos a quien Mauricio Macri dice que es su hermano, el hermano que no tuvo. Carrió ya lo tapó, ya lo tachó. Dice además que deje su actividad, que suspenda las construcciones, las obras públicas, que deje y venda todo en honor a su amigo y hermano Mauricio Macri, a que no participe más de las licitaciones públicas. Ustedes saquen las conclusiones. Al otro que atacó es el señor Daniel Angelici. Es el presidente de Boca. También dijo, yo no lo quiero ver más. Es él o yo. Como si ella fuera parte del gobierno y como si Angelici fuera parte del gobierno. Angelici es el presidente de Boca, un empresario dedicado al juego, a uno le puede gustar o no, que le ha hecho algunos favores a Mauricio Macri en un tema delicadísimo para Macri, que es la justicia. Pero ella, Elisa Carrió, no quiere que esté más, quiere que se vaya de las cercanías que le echen fli cuando se acerca a Plaza de Mayo. ¿A quién más tachó? A Enrique Nosiglia, uno de los referentes radicales más importantes de ese partido. Uno de los hombres que armó la coalición entre el PRO y la Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo, a quien posiblemente, en alguna medida, Macri debe haber compensado en términos políticos. Ella tampoco lo quiere a Nosiglia porque lo imagina, lo sospecha, y hasta seguramente lo indica, como un hombre vinculado a ciertas esferas del poder oscuro de la Argentina, que es el de los servicios de inteligencia, y que eso le hace mal a Macri. Ella está postulando que también se aparte Macri de Nosiglia. También ha atacado a los jueces, a 15 jueces. Son 12 o 13, 12 federales, más 3 de una de las salas, y privilegió, separó solo a 2. Todos los demás para ella son absolutamente corruptos, absolutamente inútiles y absolutamente negativos para la Argentina. Pero Macri los puede tachar, los puede echar. Si les cuesta echarlo a Ollarvide, ¿se imaginan echar a todos los otros jueces? Medio complejo el tema, bastante complejo. También ella ha tachado a Guillermo Montenegro, alguien que fue ministro durante muchísimo tiempo, durante toda la gestión de Macri en la capital federal, y que luego Macri, al llegar al gobierno, decidió bajarlo un escalón y lo mandó de embajador al Uruguay. Lo considera, cree Elisa Carrió, que también este ex juez ha sido demasiado benévola con el poder pasado, que se mantuvo en el mundo de la justicia federal gracias a hacerle favores al kirchnerismo, etcétera, etcétera. Esto es parte del arsenal de la explosión interna que ella ya venía alentando desde hace tiempo, pero que lo hizo explotar ayer en el programa de Majul. Ingresa también, junto a estos tachados, Jaime Durán Barbas, el consejero mediático, político, económico tal vez, de Mauricio Macri. El hombre que, según Mauricio Macri, lo hizo llegar a la presidencia. Ella tampoco lo quiere a Jaime Durán Barbas.
¿Por qué? Bueno, porque odia la actividad de Durán Barbas, que es la de consejero de medios de comunicación, de publicidad, de los mensajes que se le deben dar a la gente. Del mismo modo que odia a Lorenzetti, al quien acusó de enriquecimiento ilícito y quien, justamente por estar como presidente de la Corte, consiguió que la justicia lo liberara de ese cargo desdoroso que le había imputado Elisa Carrió. Seguramente también, si uno le pregunta a Elisa Carrió, también debe tener problemas con Franco Macri, quien, para ser justos, ha hecho declaraciones poco felices en los últimos tiempos para mejorar su relación con el hijo. Realmente no le fue bien ni a él y tampoco le ha ido bien al hijo en ese plano. No lo ayudó. Ella naturalmente está contra Franco Macri, porque recuerda todo el pasado de Franco Macri, con el menemismo, donde era el principal empresario del riojano. No lo fue después con la administración de los Kirchner, pero quizá no por su decisión, sino porque era padre de alguien que estaba en oposición al gobierno, que era su hijo Mauricio. Está mal con Massa, muy mal con Massa. Lo denuncia en cada oportunidad que puede, cuando Sergio Massa en alguna medida ha auxiliado a este gobierno. Y posiblemente esté mal con Margarita Stolbizer, a quien ella no le debe gustar que vaya a la Corte Suprema, como pretende Massa y como pretenden muchos dirigentes políticos, y que han complicado en alguna medida el ascenso, la posibilidad de uno de los dos candidatos que ya atravesaron el examen en el Senado, que son Horacio Rosati y Rosenkrantz. Uno de los dos, si lo de Margarita prospera, con la excusa de que se necesita un cupo femenino y una persona también transparente, podría quedar afuera. Hasta aquí la explosión, la implosión interna dentro del gobierno por esta mujer, Elisa Carrió, que ha decidido adecentar el gobierno, se ha impuesto esa misión. Misión a veces un poco extraña porque, por ejemplo, ella considera venales a todos los jueces federales, pero nada habla del resto de los jueces, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es donde ahora ella tiene su dirección, su paradero, y donde posiblemente compita por la senaduría el año próximo. Es extraño esa actitud tan beligerante de Elisa Carrió, pero es parte de su estilo, es parte de su vida. Y hoy, por más que Mauricio Macri pida moderación, está en un momento difícil, complicado, porque le ha sacudido mucha de la gente que tiene cerca, empezando por el hermano más deseado, que es Caputo, a un colaborador que le ha servido para mucho, como es Angelici. Ninguno de los dos funcionarios de este gobierno. Pero bueno, esa es una explosión. La otra explosión tiene que ver con un video que les vamos a mostrar ahora, que vamos a alterar un poquito el cuadro de situación y que está vinculado con el cristinismo, con la señora Cristina de Kirchner. Le pido por favor al director que nos muestre esta porción de film donde hay realismo mágico por un lado, que es los hijos de Báez contando plata con el contador de Cristina y de Báez, y en la otra parte de una escena que una vez pasamos aquí en este mismo programa, vinculado al film Scarface, con Al Pacino. Ustedes vieron esas escenas, son prácticamente iguales, grabadas quizá desde un reloj que está en la altura de la habitación, todos personajes contando plata. ¿Y a qué viene esto? No es solo la igualdad de las escenas, una mucho más antigua y la otra mucho más moderna, sino a la reacción que ha tenido la gente frente a este episodio. Y a defensores de Cristina de Kirchner que han dicho, ¿qué hemos visto? Solo vimos gente contando plata.
otros que dijeron, hemos visto gente contando plata, lo cual no implica ningún delito, y que además lo hacen como si fuera en la panadería, donde se cuentan los panes, olvidándose que los panes por ahí los reproducía Jesucristo. Pero yo, para seguir con esta ficción, entre el realismo mágico y la ficción cinematográfica, quiero que vean un complemento de este mismo film que quizás no se explique y además genere una controversia y rebata esos argumentos de Cristina de Kirchner. Por eso le pido en acción a Al Pacino explicando cuando contaba la plata. Va a salir en 3. Tal vez menos si puedo hacer un trato. 3 malditos años. ¿Por qué? ¿Por lavar dinero? El maldito país fue hecho con dinero lavado. No puede ser tan malo, Tony. No es como en Cuba. ¿De qué carajos me estás hablando? ¿Estás drogado o qué? Atrasaré el juicio, Tony. 1 año y medio, 2 años. Ni siquiera te encerrarán Púdrete pronto. en el infierno. No voy a volver a la cárcel, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer. Ya estuve ahí. Te daré $400,000 más. Son $800,000. Con esa cantidad de dinero puedes comprar a la corte. Tony, la ley tiene que probarse más allá de la duda razonable. Soy un experto en crear esa duda. Pero cuando tienes $3 millones sin declarar grabados en una cinta de video, querido amigo, es difícil convencer al jurado de que te los encontraste en un taxi. Me parece que la ficción es bastante transparente y explica mucho. Y explica parte de este conflicto que hoy tienen la señora Cristina de Kirchner, su hijo Máximo, la señora Alicia de Kirchner, la gobernadora, con el señor Báez, Lázaro Báez, y también con el ex titular de la AFIP, el señor Echegaray, que dijo en un programa de televisión de Nelson Castro que Báez va a terminar preso. A Báez, digamos, esa novedad de Echegaray no le gustó, como tampoco le gustó la filmación que se pasó de ver a su hijo contando plata que seguramente debe ser de él. Y si no es de él, se encargaba de transportarla. Y entró en conflicto con la gobernadora, que es una forma de entrar en conflicto con Cristina. Y la gobernadora le suspendió o le anunció que le iba a suspender 24 obras públicas, con lo cual lo pone al borde del default. A Báez se sintió despegado de la realidad del kirchnerismo. ¿Y qué dijo Báez para implosionar el cristinismo? No me puede hablar a mí Cristina, mejor dicho, Alicia Kirchner, que es Cristina, y no me puede hablar Echegaray, porque yo puedo mostrar mi patrimonio, puedo exhibirlo como patrimonio blanco, mientras que ni Alicia ni Echegaray pueden exhibir su patrimonio. Él debe conocer eso porque fue amigo de ellos durante mucho tiempo. Y lo peor de todo este tema, de esta implosión que hay hoy dentro del cristinismo, es que Báez aparentemente ha advertido que si ya no son más amigos, no es solamente una ruptura, se han vuelto enemigos. Y esto, según alguna referencia periodística, se lo ha dicho el propio Báez al hijo de Cristina de Kirchner, a Máximo Kirchner. Por lo tanto, la implosión de Macri y la implosión del kirchnerismo es parte del capítulo de una novela que se va a hacer absolutamente extraordinaria de continuar esta escalada. ¿Y ustedes creen que esto puede pararse? Me parece difícil. Pero más que hablar de lo que pasó, que es escandaloso, vamos a hablar de lo que se viene. Porque el conflicto hoy de Macri no es exactamente con Báez. Más bien el conflicto va por Cristóbal López. Y algunos imaginan que quizá haya un juez que decida allanar el banco de Cristóbal López, Finansur,
ese banco que está, digamos, medianamente reñido con las actividades lúdicas del juego a las que se dedica López. O que, por ejemplo, le quiten al señor López las ventajas de ese plan de financiación que le dio la AFIP en su momento, por el cual dejó de pagar los impuestos, y con los cuales, impuestos con los cuales se los quedó y luego se compró empresas. ¿Cuál es la razón que podría exhibir el gobierno o la AFIP para levantarle ese plan tan cómodo de financiación de deuda a Cristóbal López? A que en el articulado de ese plan figura que López no puede echar, ni López ni nadie, puede echar gente de sus empresas mientras practique o se allane a ese plan. Y esto no solo vale para López, también vale para otras empresas, que son más de 1000, que también se han acogido a esa prebenda que ha dado la AFIP. Prebenda que en alguna medida parece bastante absurda, porque si alguien tiene que ordenar su empresa, posiblemente la única forma que tenga es despidiendo gente, si tiene que ahorrar porque no puede pagar los impuestos. Mientras que en el contenido de esa misma norma hay un disparate gigantesco que ahora se viene a descubrir y del cual todos disfrutaron con mucha alegría, el señor López y también el resto de las empresas, algunas vinculadas al macrismo, al padre de Macri o algún otro amigo o pariente de Mauricio Macri. ¿Cuál es? Es que estas empresas pedían la ayuda financiera del gobierno, que los liberaran de ciertos pagos y simultáneamente podían distribuir dividendos al fin del ejercicio. Es incomprensible, pero esto está en la norma que tal vez el señor Macri o la AFIP ahora decida cambiar. Veremos, porque esto es parte de un combate entre Macri y López, entre una cuestión sobre el juego, si le aplica o no el impuesto de ingresos brutos al juego en la capital federal, con lo cual sumaría muchísima la participación que tiene que dar López al gobierno y otras cuestiones como los peajes, como las obras públicas, etc. Me queda hablar del arrepentido, de un proyecto de ley que alguna vez instrumentó o promovió Carlos Rucauf y que tuvo media sanción en diputados y que después el Senado no aprobó y que el que luego fue juez Zaffaroni en algún momento dijo que era un proyecto de ley que solo beneficiaba a los delatores. Del mismo modo que también se opuso Zaffaroni al proyecto de lavado de dinero, porque dijo que era nada más que para aumentar las comisiones de los bancos. Dejo parte de este discurso, quizá lo retome más tarde. Les voy a anunciar quiénes están de visita en este programa y que van a hablar, pero lo van a hablar con autoridad, con libertad y como siempre lo han hecho. No como lo hizo Echegaray, que nunca hablaba, no como lo hizo el juez Casanelo, que tenía prohibida la palabra por sí mismo, no como lo hace Abal Medina y algunos otros repentinos habladores del exgobierno de Cristina, como el propio Lázaro Báez. El primer invitado es alguien que nos va a iluminar sobre todas las imputaciones que ha hecho la señora Carrió y sobre las causas que hay sobre el kirchnerismo. Se llama Darío Sapsay, es Daniel Sapsay, un visitante de esta casa, un amigo, que además quizá nos tenga que decir cuál es su responsabilidad con la mediocridad o las dificultades o la mala conducta de los jueces en la Argentina, si es que algo tuvo que ver. El otro invitado es el señor Espert. El señor Espert, de repente, parece que se ha hecho un poco gradualista, pero nos tiene que explicar por qué piensa que el dólar, su dólar, tiene que ser mucho más caro que el del gobierno. Y también nos va a explicar si hay dos gobiernos dentro de un mismo gobierno. El gobierno de Pratgay y el gobierno de Sturzenegger.
porque son políticas en apariencia divergentes. Y por último, como broche, les recuerdo, va a estar presente aquí un periodista, Daniel Santoro. Acaba de sacar un libro. Está casi dedicado en exclusividad con casi profesión de entomólogo por el caso Báez. Se llama La Ruta del Dinero K. Pero no solo nos va a hablar del caso Báez, nos va a hablar seguramente también del caso López, también del caso Electroingeniería y de infinidad de amigos del régimen de la administración anterior. Empezando con una simple pregunta. ¿Por qué está hoy tan preocupada Cristina Fernández de Kirchner? En un minuto.